Este canal es sobre Apple y sé que todo el mundo no tiene el presupuesto como para comprarse el iPhone 10, el iPhone 10S o el iPhone 11 o el nuevo que acaba de salir, el iPhone 12. Así que este vídeo está dirigido a todas aquellas personas que quieren comprarse un nuevo iPhone, que sea el iPhone 6S, el 7 o el 8, ¿vale? Te voy a hacer un poco una comparativa entre estos tres y te voy a decir si vale la pena comprar alguno de ellos. Así que empiezo por algo muy especial y es el diseño, porque yo empecé teniendo un iPhone 6 que es muy parecido al 6S, con un diseño de aluminio que me recuerda mucho a los antiguos tiempos, con este Touch ID, en este caso de segunda generación, que tienen los tres dispositivos, pero el mejor de todos lógicamente es el iPhone 8, ya que la parte de atrás no es aluminio sino que es vidrio y por tanto nos permitirá cargar de manera inalámbrica el dispositivo, cosa que los otros dos no nos deja, ¿vale? Esto es lo primero que debemos tener en cuenta, porque en cuanto a tamaño son ambos dispositivos de 4,7 pulgadas los tres y por tanto también son muy parecidos en cuanto a diseño, tienen los mismos marcos y bueno, tampoco hay mucho que destacar. Lo que sí es la pantalla, porque aparentemente parecen pantallas iguales y en tecnología sí lo son, pantallas IPS Retina HD, que bueno, no tenemos nada especial en estas pantallas. De hecho, bueno, pues eran un poquito atrasadas a su época, ya que todos estaban con pantallas OLED y Apple aún seguía con pantallas IPS LCD. Aún así hay algunas diferencias, por ejemplo el brillo es mayor tanto en el iPhone 7 como en el iPhone 8 y también la tecnología True Tone solo está disponible en los iPhone 8 y en los otros dos dispositivos no tiene este tipo de tecnología. Pues bueno, es un detalle, ya que nos aportará un poquito de diferencia cuando haya más luminosidad en el ambiente. Aún así, bueno, pues es algo muy raro que alguien elija un dispositivo solo por esto. Eso sí, también la cámara cromática P3 está incluida en los iPhone 7 y 8 y no tiene esta gama cromática el iPhone 6S, que tenía, bueno, pues aún la gama cromática sRGB, que bueno, tiene menos gama de colores. Al final estos son anécdotas, porque una de las cosas que más se fija la gente cuando compra un dispositivo que es algo antiguo sería en el procesador. Estamos hablando del A9 versus el A10 versus el A11. Tengo un vídeo donde os explico todos los procesadores por aquí, una comparativa entre todos, pero si nos ponemos exquisitos, la puntuación general de estos procesadores es totalmente diferente. Lógicamente cada año Apple va avanzando, va haciendo mejores procesadores, y no solo en rendimiento bruto de abrir aplicaciones, sino también en optimización de la batería. Si nos fijamos en cualquier juego que podamos jugar, ya el iPhone 6S y el iPhone 7 lo vamos a encontrar con un poco de lag, un poco de retraso en cuanto a abrir aplicaciones, en cuanto a fluidez del sistema operativo, pero el iPhone 8 para mí es el mejor, no solo abriendo grandes aplicaciones muy pesadas, sino también en el día a día, en cuanto también a optimización de la batería y a renderización tanto de vídeos como de fotos cuando utilizamos la cámara. Así que si te preocupa el rendimiento futuro de tu iPhone, el iPhone 8 sería de momento tu mejor alternativa. Pero ojo, porque es tan importante el procesador como la batería. Estamos hablando de baterías que Apple nos dice que solamente con reproducción de vídeo tardaría el iPhone 6S 11 horas en agotarse y 13 horas para los otros dos dispositivos. Si nos vamos un poquito a la realidad, dudo que con la salud de la batería que tienen actualmente los tres dispositivos, después de muchos años de uso, lleguen a las 3 horas de uso continuado. Ya os digo que los miliamperios son de 1715 versus 1960 versus 1821. Estamos hablando ya de bueno, pues dispositivos que tienen un tiempo, por tanto su batería es bastante mala. Diríamos que la del iPhone 7 dura lo mismo que la del 8 y la del 8 dura lo mismo que la del SE 2020. Así que, bueno, pues no nos esperemos mucho, ni siquiera todo el día de duración, a menos que solo lo utilicemos para WhatsApp, para llamadas y cosas súper esenciales. Y ojo, porque si quieres utilizar este dispositivo para sacar fotos, para hacer vídeos, tienes que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, como estáis viendo, captan más luz tanto el iPhone 7 como el iPhone 8, ya que tiene mejor apertura. También tienen estabilización óptica de imagen estos dos dispositivos y lógicamente el mejor
HDR lo encontramos en el iPhone 8, que también es el único que graba en 4K a 60 FPS. Los otros grabará solo a 4K a 30 FPS, y también el HDR es algo que hay que mirar porque cuando nos fijamos en las fotos pues notamos ahí las diferencias evidentes, encontramos más contraste, más calidad y al final más detalle en las fotos del iPhone 8. Las cámaras, como siempre, van evolucionando con los años y creo que la del 6S y 7 se han quedado muy atrás. Y como no, lo más importante, diría yo, es la compatibilidad que tienen con el sistema operativo ahora y de cara al futuro aún más. Así que estamos hablando de que todos estos dispositivos son compatibles con iOS 14, pero se habla de que el 6S ya dejará de ser compatible con iOS 15. Por tanto, yo no os recomendaría ni siquiera comprarlo a un precio de ganga el iPhone 6S, y el iPhone 7 no lo recomendaría directamente porque la actualización de iOS 16 probablemente no sea compatible con el iPhone 7 si contamos con que sea una evolución lineal en cuanto a dejar de los dispositivos compatibles, ¿vale? Así que, bueno, estaríamos hablando de que de momento yo solo recomiendo el iPhone 8 y ni siquiera lo recomendaría si tenéis en mente pagar un poquito más e iros a por el iPhone SE 2020, ¿vale? Os voy a dejar los enlaces en la descripción por si queréis comprar alguno al mejor precio y donde yo los compro. Y también os tengo que decir que, bueno, pues tengo más vídeos relacionados con los iPhone que últimamente más queréis que haga vídeos y son los que más se compran. Al fin y al cabo, ya sabéis, el mejor móvil calidad-precio del año 2021. De momento aún no salieron los iPhone 13, para mí sería el iPhone 11. Ha reducido su precio y de verdad que es en global, en general, un dispositivo que se está vendiendo como churros, ya que es un muy buen dispositivo en general. Así que chicos, decidme si tenéis alguno de estos dispositivos en los comentarios y decidme cuál es vuestra experiencia después de estos años, si lo recomendáis actualmente, ya que esto ayuda a los demás a tomar decisiones, a ir a los comentarios, a bucear entre los comentarios. Así que espero que os haya gustado este vídeo, espero que os haya ayudado a tomar una decisión de intentar no comprar estos dispositivos, a no ser que sean una auténtica gamba, y nos vemos como siempre en el siguiente. ¡Chao chicos!